La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Con el gusto de saludarlos. Gracias por acompañarnos en una sección más de Generando Valor. En esta ocasión vamos a hablar de todo lo referente en aspectos generales de seguridad social y el compliance. Es importante comentarles que en esta ocasión acompaña la licenciada en Contador Público y licenciada en Derecho, maestra en Seguridad Social, Carla Arlaer Rojas Quesada. Viene especialmente desde Guadalajara a acompañarnos en esta sección y les voy a leer el currículum. Es licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciada en Derecho, Centro de Estudios Superiores UTEGRA, maestra en Seguridad Social del Centro de Estudios Superiores UTEGRA. Tiene cursos de Justice por la Universidad de Harvard. Estudió sobre pensiones en América Latina y el Caribe por el Banco Interamericano del Desarrollo. Tiene 20 años de experiencia profesional en materia laboral y de seguridad social. Actualmente es socia de MSN Consultores SC. Académico activo de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad, presidenta de la CROSS 2.0 Guadalajara, miembro de la CROSS Regional Centro Occidente, secretaria técnica de la CROSS Nacional. Como experiencia docente en ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara, Instituto de Especialización para Ejecutivos, Colegio de Contadores Públicos de toda la República, entre otros. Es autora de libros, Relaciones Laborales Paso a Paso, Todo lo que el patrón debe de saber, editorial, revista Red de Negocios, coescritora del libro Siroc y Satie, editorial ICEF, articulista de revistas y periódicos como Red de Negocios, Contaduría Pública, Mejores Prácticas, Cross Informa, Consejero Empresarial, El Mural, El Universal, entre otros, y reconocida anualmente desde 2018 por la revista Defensa Fiscal como una de las fiscalistas más importantes de México. Carla, me da un gusto recibirte. Gracias por aceptar esta invitación y esta entrevista. Y más que nada, quisiéramos aprovechar estos momentos que te tenemos en nuestro terreno para poder platicar contigo todo lo referente en general a la seguridad social y cuál es la importancia que tenemos que cuidar en nuestras empresas. ¿Qué nos podrías comentar al caso? Muchas gracias, Rigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación. Y pues bueno, la verdad es de que el compliance laboral sobre todo es un tema sumamente interesante, empezando por qué es el compliance, ¿no? O sea, es un concepto que se ha venido manejando y que principalmente se manejaba en temas penales, en temas de delitos. Ahí inició, ¿no?, este concepto, y que se fue extendiendo a diferentes áreas fiscales, corporativas, etcétera, y por supuesto laboral y seguridad social no se pueden quedar de lado, ¿no? Básicamente es el analizar en una empresa los riesgos en los que puede estar una empresa, patrimoniales, derivados de multas, derivados de situaciones de demandas o de cualquier otra índole en las que pueden estar involucrados por el incumplimiento a normativas en materia laboral y de seguridad social, pero también va más allá, porque no solamente es lo que dicen las leyes, también hay que buscar las buenas prácticas, y creo que ahí también es un tema sumamente inexplorado, sobre todo en materia laboral. Nos hemos encontrado en la vida práctica que ni siquiera cumplen en ocasiones con lo básico de la Ley Federal del Trabajo, mucho menos con cosas más allá de eso, ¿no? Y hoy tenemos temas como lo es la norma 035, conceptos de cuidar factores ergonómicos, factores sociales, factores de otra índole que no necesariamente es un tema de solo prestaciones y contratos, sí, ¿no? Es cierto. Entonces,
Al final del día, hoy el voltear a ver un compliance nos va a ayudar, por supuesto que nos va a ayudar, claro, muchas empresas lo ven como un gasto, ¿no? En lugar de una inversión, el decir, híjole, pues le tengo que invertir a hacer un montón de documentos, un montón de cambios y reestructuras en mi empresa, pero lo que no alcanzan a ver es los frutos que pueden tener de eso, porque empresas que son más sólidas, no nada más en un tema de disminución de multas por incumplimientos o de disminución de pagos de diferencias por cuotas sobre patronales, sino también en que el trabajador se ponga la camiseta con la empresa, porque entonces el trabajador se siente respaldado de que la empresa me está cuidando. Sí, eso sí es cierto. Fíjate que lo que comentas ahorita, al estructurar un organigrama en una empresa, cuando vemos el Departamento de Recursos Humanos, ¿hasta dónde está su límite? ¿Qué es lo que le corresponde hacer? ¿Hasta dónde debe de cuidar la seguridad de los trabajadores? ¿Y cuántas herramientas le da el patrón para que pueda ejecutarlas? Y si no las tiene, entonces ¿hacia dónde vamos a ir a parar, no? Cuando llega una multa o una revisión por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entonces ya no saben si recurrir con el de Recursos Humanos o hablarle al contador para que venga a solucionarles un problema que debió haber estado ya plasmado en una planeación ya previamente estructurada dentro de la propia empresa. En el Departamento de Recursos Humanos tú encuentras a una persona idónea que te pueda estructurar o apoyar. Debe de ser un licenciado, debe ser un contador, porque muchas veces no sabemos cuál es la persona idónea que debemos de tener dentro de ese departamento. Y el volumen de personas, porque hay ocasiones de que si ya tienes más de 25 trabajadores, te encuentras con una situación de llevar expedientes de uno por uno. Y aparte darle su manual de procedimientos y ver en qué zonas pueden atacar y dónde no deben de estar. Más sin embargo, ahorita que hablas de la 035 de todas las normas, imagínate si no tenemos la capacidad de que tengan un espacio en donde se puedan sentir libres o por lo menos que no se encuentren tan esclavizados ahora con la pandemia. ¿Qué me puedes comentar al caso, Carla? Fíjate, Río, que ahí es muy interesante lo que comentas, sobre todo porque sí es muy común que nos pregunten, ¿no? ¿A quién contrato? ¿Un psicólogo? ¿Un abogado? ¿Un contador? ¿Un administrador? ¿Alguien de recursos humanos? Recursos humanos es mucho más complejo de lo que creemos. En ocasiones minimizamos lo que un departamento de recursos humanos tiene que hacer. Porque dices, pues bien fácil, nomás que contrate, que lleve un expediente, como bien lo decías, calcule la nómina, calcule el pago del seguro social y se acabó su chamba. Así es. Y la verdad es de que no. O sea, la verdad es de que recursos humanos implica a seres humanos. Y somos muy complejos. Y entonces también tenemos que funcionar en recursos humanos como un mediador entre el patrón, el trabajador y lo que se necesita y lo que no se necesita dentro de una empresa. Entonces, por eso es que muchas veces ya empresas muy grandes tienen a un psicólogo, tienen al nominista, que generalmente es un contador, tienen al abogado para encargarse de todo el tema de liquidaciones, de finiquitos, de conciliaciones con el trabajador. Tienen a auxiliares, ya sean administrativos y demás, para todo el tema de expedientes, archivos, hacer las comisiones mixtas. Son un montón de obligaciones las que se tienen que cumplir, que si las queremos hacer que recaigan en una sola persona, esa persona tendrá que tener al menos conocimientos básicos respecto a todos estos aspectos que estamos comentando. Por eso es que normalmente los departamentos de recursos humanos llegan a ser deficientes, porque no por la ineficiencia de las personas, sino por la falta de conocimiento integral de todo lo que el departamento necesita. Justamente por eso, en ocasiones los compliance son buenos para darte cuenta de qué es lo que necesita la empresa, cuáles son los requerimientos. Tú lo decías, oye, si hay 2 o 3 personas no necesito tanto. Sí, tal vez lo puede llevar una sola persona, pero a la hora que se te viene un problema laboral, pues vas a necesitar al abogado que lo resuelva. A lo mejor no tiene los conocimientos recursos humanos, contratarás un tercero que lo haga de manera esporádica y temporal. Oye, el de recursos humanos, así tengas un trabajador, tienes que tener las comisiones mixtas conformadas. No sé cómo hacer una comisión mixta. Híjole, entonces tendrás que ver de manera externa un asesor que te apoye en hacer las comisiones, los reglamentos, las políticas, los protocolos, los manuales, todo lo que hoy nos exigen las normativas. Y todo esto no es tan fácil. Por eso siempre he dicho que minimizan el trabajo que una persona de recursos humanos tiene que hacer. Y el compliance lo que viene a hacer es el que tú veas cuál es la estructura de tu empresa, cuáles son las necesidades de tu empresa, de acuerdo a tus características, un plan de trabajo de cómo avanzar. Y bien puede ser que ese plan de trabajo, porque también se cree que un compliance va a salir carísimo y tiene que ser todo un tema súper complejo. Pues no necesariamente. ¿Qué tan compleja es tu empresa? Entonces, depende de la complejidad de la empresa, será como aterricemos los documentos y entonces será una evaluación de, en el caso de una empresa pequeña, pues problemas pequeños.
En el caso de una empresa grande, problemas grandes. Entonces, claro que habría que empezar a estructurar mucho más en una empresa grande cosas más allá de lo que me pide la ley. Y pues con esto, en un compliance lo que logras es evaluar justamente tus necesidades contra lo que tienes y en el inter qué riesgos tienes por no tener el cumplimiento. Y empezar a atacar punto a punto, ¿no? ¿Quién puede hacer un compliance? Lo puede hacer tu persona de recursos humanos con un asesor, por ejemplo. O lo puede hacer un tercero al 100% que venga y te desarrolle. Ahí sí puede ser que para ciertas empresas pequeñas sea costoso. Y digo costoso por ponerle sabemos que el tema del costo es muy subjetivo. Sí, porque en ocasiones dicen, es que es caro. Y digo, sí, ¿sabes cuánto salen las multas? Sí, es correcto. Eso es a lo que iba. ¿No? Si volvemos a comparar desde que entramos a la empresa, desde que empezamos a darnos cuenta que hay muchas normas oficiales mexicanas que no se cumplen. Desde las puertas, desde las entradas, señalamientos. Eso nos cuesta multas, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Definitivamente, aunque nos cueste por primera vez una estructura base de lo que es un compliance y tener la gente calificada para que nos pueda ayudar a desarrollarlo y seguirlo estructurando. Conforme va creciendo la empresa se va mejorando, pero sí tenemos que tener muy en claro que estos servicios no siempre van a ser atendidos por un contador o por un psicólogo o por un licenciado. No tienen todavía el cúmulo de información, necesitan preparación y de esta forma podemos llegar al siguiente paso. ¿Qué es lo que necesitamos tener en un departamento? Tenemos que validar y calificar las empresas. ¿Qué es lo que realmente vamos a requerir de ellas? ¿Cuánto es lo que yo necesito y cuánto me puedo ahorrar? Porque un accidente de trabajo, un riesgo de trabajo, tanto para efectos de la Secretaría del Trabajo como para el Seguro Social, tiene un efecto de costo mucho más elevado con el paso del tiempo. ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto. Y aquí yo lo que les diría es como un tip, tomando en consideración todo esto que hemos estado hablando. ¿Cómo empezar? ¿Cómo saber si necesito o no un compliance? ¿Cómo saber si estoy cumpliendo o no las obligaciones? Pues muy fácil. Hay que tener un checklist, ¿no? O sea, un listado de cuáles son las obligaciones mínimas que te corresponde a ti cumplir por las características de tu empresa. ¿Sale? Sí. En cuanto a prestaciones, contratos, reglamento, protocolos. Por ejemplo, la norma 035 no es lo mismo en una empresa de 15 trabajadores que en una de 50, que en una de 100. Entonces, a tu nivel de empresa, ¿qué te toca? De todas las obligaciones. ¿Ya tienes el checklist? Ok, ahora empieza a hacer una introspección y un examen de conciencia, ¿no? ¿Lo tengo o no lo tengo? Primero, tenerlo. Ahora, tenerlo no significa que esté bien hecho. Ese es otro tema. Muchas veces cometemos el error de bajar de internet un contrato, ponerle mi nombre y utilizarlo. Y la verdad es de que yo te lo digo, en las demandas a veces decimos que no había contrato. Sí, sale al último más barato. De hecho, he escuchado muchos abogados que minimizan mucho a lo que se encuentra en la empresa y prefieren decir, ¿sabes qué? Tú desconoces al trabajador. No hiciste nómina, no las timbraste, él te está demandando, él dice que tiene una fecha, mejor nos arreglamos ahí en la junta. Dijo, sí, cierto, pero al final del día eso no significa que sea una respuesta o una solución. Tenemos que tener toda la estructura completa dentro de una empresa, porque estamos salvaguardando un patrimonio que va a generar recursos para todos, tanto para el empresario como para su familia y los trabajadores, y de allí compartimos con el Seguro Social, con Hacienda, con el Infonavit, con todo lo que generamos valor alrededor de toda esta empresa. Bien, amigos, no sé, vamos a una pausa, les agradecemos que sigan con nosotros.
seguimos platicando el compliance con la contadora Carla, licenciada, perdón, es más También. de otro nivel, ¿verdad? De algún modo, platicando el tema de las empresas y los trabajadores, la relación que existe en los contratos. Ya ves que hubo modificaciones, que a veces muchas empresas se quedaron con los contratos anteriores y nunca le dieron una modificación. De hecho, la obligación de tener a un beneficiario ya dentro, plasmado dentro del contrato, no se ha tomado muy en cuenta, porque les da miedo decirles, debes de firmarme este nuevo contrato. Entonces, ¿qué solución consideras tú viable? Porque yo les decía, bueno, ¿por qué no hacemos una adición, un agregado al propio contrato? O si generamos uno nuevo, poner nuevamente el salario que está percibiendo en estos momentos. Pero no sé, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cuántas A, B o C hay opciones, verdad? Fíjate que sí hay muchas opciones. Yo creo que lo más importante incluso, y voy a hacer un paréntesis antes de contestar la pregunta, cuando se hace un compliance, algo que hay que cuidar muchísimo es cómo haces el compliance. Porque si tú llegas a querer cambiar la empresa y revolucionarla de la noche a la mañana, se te va a venir un problema laboral. Porque el trabajador se va a sentir qué están haciendo, qué está pasando, se siente agredido. Hay que saber también cómo llegarle a los trabajadores y creo que la mejor manera es con comunicación. Estamos haciendo una serie de cambios, adecuando los documentos de acuerdo a las nuevas reformas, a las nuevas normativas. Vamos a hacer un nuevo contrato. Ok, mira, aquí está el nuevo contrato, léelo, entiéndelo. Está respetado tu salario actual, tu puesto actual y una cláusula de respeto de antigüedad en donde te reconozco la antigüedad desde los contratos anteriores. Esa es una opción. Una siguiente opción es, como bien lo decías, hacer las adiciones, modificaciones o adendums al contrato, ¿no? Como le queramos llamar. En donde tengo el contrato original y solo agrego, voy agregando cláusulas o voy agregando, modificando cláusulas a través de estos adendums. Esa también puede funcionar, ¿no? Lo que sí es, analicen sus contratos. Yo hace rato y antes de irnos al corte lo decíamos, bajan de internet información. ¿Qué he visto? Les voy a poner un error bien común que seguramente les ha pasado. Para empezar, contratos de 3 meses, 3 meses, 3 meses. Por favor, eso ya no existe. Eso es una mega tache. Yo sé que funcionan psicológicamente, pero yo ahí les pondría la pregunta sobre la mesa. ¿Quieres que funcionen psicológicamente y quieres que entonces el trabajador se sienta que siempre está en la cuerda floja? ¿O quieres darle seguridad y que el trabajador se vuelva productivo? Porque así no lo va a hacer. Porque así siempre tiene miedo de que lo vayas a despedir. Lo dejo ahí sobre la mesa para que lo analicen. Pero entrando en el tema de contratos, bajaron un contrato que era por tiempo indeterminado, probablemente, y ese contrato por tiempo indeterminado nomás le cambiaron el nombre y dicen, pero este nomás va a ser de 3 meses, pues cámbiale que en lugar de indeterminado es por tiempo determinado 3 meses, ¿ok? Pero entonces te vas a las cláusulas y resulta que hay una cláusula que dice, aguinaldo, el aguinaldo se pagará 15 días de aguinaldo en el mes de diciembre. ¿Por qué si eran 3 meses los que iba a trabajar? Nunca te voy a pagar 15 días. Debió de haber dicho 15 días proporcionales al tiempo que corresponde a este contrato. Nunca van a ser 15 días. Vacaciones nunca van, me encanta, ¿va? Vacaciones de 6 días el primer año, 8 días el segundo, porque vas a llegar a un segundo año si nada más va a estar 3 meses contigo. Entonces ahí pones sobre la mesa el decir, a ver, fue modificado. O es un contrato indeterminado o es por obra determinado, tiempo determinado. Porque las cláusulas dicen una cosa, el título dice otra, y cuando tú creas duda de tus documentos vas a perder. Ese caso está perdido en la Junta, porque entonces se va a presumir que era indeterminado. Y son las problemáticas de bajar temas de internet, de no analizar el tipo de contrato para las características de tus trabajadores y las características de tu empresa. Es el no haber hecho las adecuaciones correspondientes. Por eso el checklist del que hablábamos hace un momento es, ya lo tengo, ahora lo reviso, para ver si está adecuado. Oye, ¿necesita adecuaciones? ¿Qué hago? ¿Adendums o nuevos contratos? No lo sé. No sé qué tan mal estén como para saber si tienes que hacer un nuevo contrato. Pero en cualquiera de los dos casos, algo que nos ha funcionado, nosotros en el despacho tenemos 20 años dedicándonos a esto y les puedo decir que lo que funciona es comunicar de manera correcta con los trabajadores. Cuando tú sigues prácticas de ocultar todo y todo en secreto y no les digan y que firmen y guárdalo y no le des una copia. Sí, o sea, ese tipo de cuestiones tenemos que cambiar. Sí. Tenemos que cambiar eso, porque además las nuevas generaciones ya no están dispuestas a seguir trabajando de esa manera. Entonces va a ser un problema que te vas a meter cada vez más en demandas, en denuncias. Hoy ya no se la piensan los chavos en ir a denunciarte en la secretaría aunque se queden sin trabajo. ¿Por qué? Porque hoy están muy en pro de la justicia, ¿no?
Entonces serán temas que por eso yo dije que un compliance no solo se trata de cumplimiento de obligaciones, no solo se trata de crear documentos, se trata de buenas prácticas dentro de las empresas. Es correcto, mira, fíjate que estos temas abren todavía más campos de acción. ¿Y cuál es la importancia de todo esto que les estoy comentando? La relación obrero-patronal se da al momento de firmar este contrato. Si ese contrato ya viene con ciertas mañas o cosas ocultas o una redacción incorrecta, ya se generó desde allí una mala relación. Yo he visto que las empresas crecen más teniendo personal siempre constante, que realmente se retire porque ya no quiere seguir trabajando, pero no por una mala relación. Es más productiva las empresas cuando les damos más seguridad a los trabajadores. De esta forma, es 1000 veces preferible invitar a todos a que generen su propio compliance, que hagan su estructura, que lo proyecten y que de alguna forma siempre estén monitoreando todo lo que está alrededor de las empresas. Primera relación, el ser humano, después viene todo lo demás que rodea. Si es de esta forma podemos llegar a una conclusión, ¿cuáles serían los tips que nos pudieras dar para darle desde la A a la Z para poder identificar la necesidad de tener un compliance en nuestras empresas? No importa si tienes un trabajador hasta 1000, la importancia es que esa estructura se va a ir abriendo dependiendo de la capacidad de la empresa, pero es la misma estructura, lo que hacemos es ampliarla y empezar a estructurar con más departamentos para ayudarnos o personal. ¿Qué nos darías al caso, Carlita? Fíjate, Rigo, que ahí el tema, y antes de abordar algunos tips que les puedo dar, es que algo que tenemos que entender es el costo-beneficio. A mí me queda claro que es un negocio, una empresa, y que siempre vamos a buscar el costo-beneficio. Yo les digo siempre que en materia laboral y de seguridad social hay ahorros malentendidos. Me ahorro en cuotas, los tengo con un salario mínimo, aunque no ganan esos, pero el día que me cae un capital constitutivo porque un trabajador se me accidentó, entonces acabo pagando el seguro social de todos mis trabajadores de hace 10 años, en uno solo. O se me mata el trabajador y ahora voy a dar pensiones, voy a estar estresado por el tema del patrimonio. Por otro lado, tengo contratos que no hago, que los bajo de internet por ahorrarme un abogado, por ahorrarme un compliance, por ahorrarme esas cosas. Me llega una demanda y la voy a perder y es de 200, 300 mil pesos. Imagínate. Cuando el abogado, a lo mejor, estoy inventando totalmente números, a lo mejor te iba a cobrar 20,000. ¿Me explico? O sea, es la parte por hacerte tu compliance, por ejemplo. Entonces es la parte en donde dices, híjole, son ahorros malentendidos. ¿Y la calidad moral? Además, porque la verdad es de que me pueden decir lo que quieran, tendríamos que ser muy fríos para que entonces un trabajador se me mate y de verdad no me importe, ¿no? Digo, puede ser que sí ocurra, pero claro que te vas a quedar con un granito de conciencia que te esté diciendo y no estás recibiendo dinero porque no lo diste de alta. Al final del día, ¿qué es lo que buscamos aquí siempre? O sea, pensamos que nos ahorramos un porcentaje ante el seguro social. Gente que te viene y te propone, te dice, mira, los damos con un salario mínimo y les pagamos prestaciones por otros lados. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, si él confía, el trabajador, en ti, tú le das recursos materiales, económicos para que te genere a ti utilidades y de ahí compartas a través de un sueldo, de un servicio, y todavía lo traicionas de esa manera. Yo creo que esa parte tenemos que quitarla. ¿Dónde está la ética, la moral, los principios? Acordémonos que no podemos enriquecernos explotando a otros. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con estos temas y debemos de cuidar demasiado a los trabajadores, lo suficiente, porque también hay trabajadores que ya vienen maleaditos, pero miren, siempre son menos los que quieren dañarnos que los que realmente nos quieren ayudar. Sí, por supuesto, e incluso aquí para cerrar este tema y empezar con las aportaciones de recomendaciones, les decía, en lugar de buscar ahorros, ¿por qué no buscamos ser más productivos? O sea, tener más beneficio, en lugar de tumbarle una parte al trabajador, motivarlo para que él me produzca más. Creo que ahí es otro tema en donde tendremos que trabajar sobre la percepción que tenemos de la empresa y de los trabajadores. Y ahora sí, para ir cerrando esta parte con un tema de recomendaciones, yo partiría, ya se los dije la primera, hacer un checklist de cuáles son mis obligaciones, qué sí tengo y qué no tengo. Lo que sí tengo está adecuado a las reformas actuales, a las características de mi empresa y a las necesidades, ok. ¿Y qué me falta?
¿Qué necesito para mejorar? ¿Qué reestructuras requiero? Ya no nada más en tema legal, sino en un tema, insisto, de buenas prácticas. Hoy tenemos que voltear a ver temas como salario emocional. Hoy tenemos que voltear a ver temas como la norma 035 con factores de riesgo psicosocial. El teletrabajo, ya lo tienes bien instrumentado. Tienes bien instrumentados temas de ergonomía dentro de la empresa. Todas estas cosas de verdad se los digo porque funcionan. Te van a hacer personas más productivas, que te van a generar más utilidad y no necesitas ahorrarte porque más bien te están dando más. Entonces esa es la parte en donde debemos de voltear a transformarnos. ¿Qué tengo que cuidar? Obligaciones básicas. Nosotros tenemos un checklist en la oficina que les damos a los clientes para que pues vea haciendo tu examen, ¿no? Y yo les puedo decir que consta mínimo de 50 documentos que tienen que tener. Cuando lo ven se infartan porque a lo mucho tienen contrato, ¿no? Entonces 50 documentos. Si nos vamos a todas las materias de revisión, que es seguridad, higiene, capacitación, adiestramiento, todas las áreas, son hasta 250 documentos. Casi nadie los tiene. Sí, es correcto. Casi nadie los tiene. Ve el Departamento de Recursos Humanos de qué capacidad tendría que tener si nada más estamos hablando de unos 25 o 50 trabajadores, que son empresas pequeñas, pero al final del día son muy productivas. ¿Sí? Ya vámonos hacia adelante. Sí se requiere hacer una inversión. ¿Por qué? Porque es la seguridad de la propia empresa y de tus trabajadores. Y sobre todo porque hoy ya la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha puesto más las pilas en hacer inspecciones. Y recuerden que las multas es por cada situación que tú no cumplas. Entonces, y pudiera ser en algunos temas por cada trabajador, por cada semana. Uh-huh. Entonces, pues, las multas pueden ser terribles, ¿no? Pero a mí no me gustaría que se quedaran en función de voy a hacer esto por miedo a que me multen. Más bien voy a hacer esto porque realmente quiero ser una empresa mejor, en donde los trabajadores estén a gusto y se vuelvan más productivos. No lo hagamos tampoco por la situación incorrecta, ¿me explico? Sí, claro, debo de procurar buscar un beneficio de que no me afecte mi patrimonio y de que no me tengan multas, pero no por miedo, sino por un beneficio. Creo que esa es la parte de paradigmas que tenemos que romper. Venimos de una historia laboral muy complicada, en donde estaban casi esclavos los trabajadores hace cientos de años. 400 años. Exacto. 18, entonces 20 horas trabajaban diarias. En donde venimos de eso e hemos ido rompiendo esos esquemas, pero creo que como empresas nos hemos quedado arraigados muchos conceptos que yo les digo, es como cuando en el ADN se te quedan históricamente algunas cosas, pues aquí lo mismo en las empresas. En el ADN traemos ideas erróneas, porque así lo hizo mi papá, así lo hizo mi abuelo y así se ha hecho toda la vida. Ese es lo primero que tenemos que romper. Hoy tenemos que cambiar, hoy tenemos que hacer las cosas distintas y hoy tenemos que hacerlas en mejora de la empresa, y si es en mejora de la empresa, por supuesto será en mejora de los trabajadores y de las utilidades. Tiene que cambiar el concepto. Si nosotros lo vemos, y a lo mejor me van a decir, ay, Carla, la verdad es que eso es bien utópico y no se logra. Por supuesto que se logra. Tengo empresas súper pequeñitas de 10 trabajadores que les hemos hecho compliance y ha transformado la empresa completamente, y la empresa empezó a crecer. Y entonces me dice, oye, tenías razón, crecí más. ¿Por qué crecí más con hacer un contrato? Bueno, es que no fue hacer el contrato, fue hacer todo lo que implicaba el diálogo con los trabajadores, que es lo que te lleva a que sientan una solidez contigo y el trabajador se case contigo, pero se case de buenas y se case para construir junto contigo. Cuando tú al trabajador le demuestras que están juntos en el proyecto y que él es parte del proyecto, el trabajador se pone la camiseta. Pero ¿qué trabajador va a querer laborar en una empresa en donde llegan y le dicen, bienvenido, fírmame tu renuncia desde ahorita? Sí. Bienvenido, fírmame una hoja en blanco. ¿Qué vas a tener? La puñalada por la espalda cada que puedan. Una empresa así nunca va a crecer, porque siempre su curva de aprendizaje está así. Apenas el trabajador aprendió y ya se te fue con otra empresa porque tú no lo respetabas, y tú empiezas de cero y le vuelves a invertir a otro trabajador y le vuelves y así te lo vas a vivir toda la vida. No está siendo productivo. Hoy cambiemos esa forma de pensar, generando valor, ¿no? O sea, generemos valor a nuestras empresas, ¿no? Gracias, Carlita. Quiero comentarles esto. Es importante también cambiarle el chip a los propios empresarios en primera instancia. Si quieres mandar a gente a capacitar, es importante que también él ya tenga el chip cambiado, ¿no? Oye, ve a un curso al colegio, te van a enseñar el compliance laboral. Pero señor, sí traigo la información, pero usted no me apoya. O sea, ¿qué vamos a suceder aquí? Se va a quedar en el aire. La persona quedó capacitada, pero para nada. ¿De qué es lo que les invitamos a que preparen a sus empresarios, a sus contribuyentes, a sus clientes, a que cambien ese chip que viene desde generaciones anteriores, de en donde el trabajador
también es parte de la empresa. Si les damos al año una utilidad, se supone que es técnicamente un semisocio, porque es uno de los primeros que recibe las utilidades. Entonces, yo los invito, compañeros, próximamente vamos a tener un curso de compliance laboral. Esperemos que contemos con su apoyo y con su asistencia a este curso, y está invitada cordialmente Carlita, porque es la experta, es la que tiene la capacidad y el profesionalismo para manejarlo de una forma clara, sencilla, en donde todos podemos entendernos sin necesidad de acudir a un abogado, porque ella conoce todo lo que lo rodea. Habrá detalles que realmente sean muy difíciles de atacar, pero les puedo jurar una cosa: sabe por dónde es el camino. Amigos, les agradezco mucho sus atenciones. Estamos en Generando Valor. Carlita, te agradezco muchísimo tus atenciones y gracias por todo. Señores, que pasen una bonita tarde y síganos en la siguiente sección de Generando Valor. Muchas gracias.